Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre un problema que puede aparecer en el aviario, como es el verdín en el bebedero. Así que si quieres saber por qué aparece y muchos más datos sobre el verdín, quédate, que empezamos. El verdín es una acumulación de algas y otros microorganismos que se desarrollan principalmente en aguas estancadas, por lo que puede crecer fácilmente en el bebedero de nuestras aves, especialmente si no tenemos en cuenta una serie de consejos de los que hablaré a lo largo del vídeo. A pesar de que a primera vista el verdín puede parecer inofensivo para la salud de nuestros pájaros, puede tener efectos negativos no solo en la calidad del agua, sino que también puede provocar problemas de salud a nuestros emplumados, debido a que las algas contienen bacterias y otros patógenos que pueden causar infecciones bacterianas, problemas digestivos y otras enfermedades, pudiendo llegar incluso a ocasionar la muerte por envenenamiento a alguna de nuestras aves. Prevenir la aparición del verdín en el bebedero de nuestros pájaros es bastante sencillo, siempre y cuando tengamos en cuenta una serie de consejos. En primer lugar, el paso más importante para prevenir su aparición es limpiar los bebederos regularmente. Para limpiarlos podemos usar agua con jabón, del que normalmente utilizamos para lavar los platos, e incluso podemos limpiar y desinfectar los bebederos con agua y un poquito de vinagre y manzana. Es recomendable lavar los bebederos utilizando un limpiabiberones, especialmente para aquellos bebederos que son más largos, ya que esta herramienta nos permite llegar hasta el fondo y limpiar el bebedero por completo, cosa que nos resultaría mucho más difícil si los limpiamos a mano con una esponja. Otro aspecto a tener en cuenta es la zona o el lugar de la jaula o la voladera en la que vamos a colocar el bebedero. Lo ideal es colocar el bebedero en un lugar en el que no reciba directamente la luz solar, ya que la luz solar directa favorece el crecimiento de las algas, por lo que intenta colocarlo a la sombra, o en el caso de que tengas tu aviario en el exterior y sea imposible evitar que el bebedero reciba luz solar, puedes utilizar diferentes trucos para proteger el agua del sol, como por ejemplo tapar el bebedero con un rollo de cartón. Este truco es muy útil cuando por algún motivo tengamos que ausentarnos un par de días del aviario y queramos que el agua de los bebederos se conserve en buen estado durante un mayor periodo de tiempo. Además, el hecho de utilizar bebederos que no sean transparentes, como por ejemplo bebederos de color azul, también podría ayudar a evitar este problema, debido a que este tipo de bebederos de color no deja pasar por completo la luz solar, reduciendo la formación de verdín. En tercer lugar, es importante utilizar bebederos de calidad, y además, en función del tipo de bebedero, podremos reducir la aparición del verdín en mayor o menor medida. En mi caso, me gusta utilizar bebederos sin bola, y este tipo de bebederos, que tienen una boquilla especial, tanto para mis canarios como para mis aves exóticas, puesto que a diferencia de los bebederos de toda la vida, estos bebederos evitan que entre suciedad en el agua, manteniéndola en buen estado mucho más tiempo. Por otro lado, hay criadores que por diferentes motivos utilizan en sus aviarios algunos productos que ayudan a prevenir la aparición de bacterias y microorganismos en el agua, como es el caso de los acidificantes. Los acidificantes, además de regular el pH del agua, tienen un gran efecto antibacteriano y antifúngico, evitando y reduciendo la posibilidad de que proliferen bacterias y hongos en el agua de los bebederos. En estos casos, puedes usar productos específicos que existen en el mercado para añadir al agua de los bebederos, o puedes utilizar productos naturales como el limón o el vinagre de manzana. No obstante, si tienes en cuenta los tres consejos anteriores, es decir, si eliges bebederos de calidad, los limpias con frecuencia y los colocas en el lugar adecuado, no debería aparecer verdín en los bebederos y no sería necesario utilizar este tipo de productos. Por supuesto, ni que decir tiene que es fundamental cambiar el agua de los bebederos a diario, e incluso en épocas de calor, cambiar el agua varias veces al día, no solo para evitar que aparezca verdín en el bebedero, sino también para que los pájaros dispongan de agua limpia y fresca durante todo el día. Por lo tanto, debemos evitar a toda costa que en nuestros bebederos aparezca verdín, puesto que aunque en algunos casos, dependiendo del tipo de alga que aparezca en el bebedero, puede no ser perjudicial para las aves, por seguridad, debido a que no podemos saber a ciencia cierta si las algas son inocuas o perjudiciales, es fundamental evitar la aparición de verdín en el bebedero de los pájaros. Siguiendo estos sencillos consejos que he ido dando a lo largo del vídeo, puedes asegurarte de que tus pájaros tengan siempre acceso a agua en buen estado y recuerda que mantener los bebederos limpios es esencial para evitar problemas de salud en tus aves. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.